Hola, buenas tardes. Vale, bueno, algunos creo que ya me conocéis, por si acaso me presento, soy Agustín Hernández. Vamos a hacer hoy una videoconferencia sobre contratación y tipos de contratos de trabajo. Los que estáis estudiando las acciones formativas, en las que estáis matriculados, veréis que tenéis, creo que son tres temas lo que tenéis sobre contratación, relación laboral y contratación. Quizá tendría más sentido que empezásemos con el tema 3, pero bueno, por seguir un poco el orden que tenéis en los números de temas, en lugar de empezar por la relación laboral y los contratos de trabajo, vamos a hacer estas dos primeras videoconferencias. La de hoy sobre contratos y tipos de contratos de trabajo. Probablemente no nos dé tiempo a terminar todos los casos prácticos que tenemos, pero como el día 24 tenemos prevista una de interpretación de convenios colectivos, la idea es dedicar media hora a interpretación de convenios colectivos y terminar esta parte de videoconferencia sobre tipos de contrato de trabajo, ¿vale? Nos meteríamos ahora directamente a analizar cuáles son los tipos de contrato de trabajo y luego, con respecto a contratación, lo que dejaríamos para la tercera videoconferencia sería el análisis de las condiciones del derecho del trabajo, condiciones de la relación laboral y el análisis de incluso de los contratos de trabajo, ¿vale? Entonces hoy nos metemos directamente con tipos de contratos. Haremos, como siempre, intentaré ser bastante rápido en la explicación teórica para que nos dé tiempo a hacer algún caso práctico y que pueda ser un poquito más amena la videoconferencia, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es analizar los diferentes tipos que tenemos de contrato de trabajo, ¿vale? Los podemos dividir sobre todo en temporales y contratos indefinidos, antiguamente denominados como fijos, ¿vale? Hoy se dice que nadie es fijo sin indefinido, puesto que siempre cabe la opción de extinguir el contrato de trabajo pagando la indemnización procedente, ¿vale? Que corresponde en cada tipo de despido. Dentro de los contratos temporales diferenciaríamos dos, los que tienen carácter eminentemente formativo, que los tenéis ahí, contrato en prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje, ¿vale? Y dentro de los contratos temporales hablaríamos de los contratos por obra o servicio, el eventual por circunstancias de la producción, contrato de interinidad y el denominado contrato de relevo, ¿vale? Y luego estarían los contratos indefinidos. Estaría el indefinido ordinario y luego estarían algunos que están sometidos a las bonificaciones o el fomento de contratación indefinida, ¿vale? Antiguamente había muchos contratos indefinidos bonificados, hoy no nos detendremos mucho, ¿vale? Pero bueno, veremos que sí que hay distintos contratos bonificados para determinados colectivos que tienen especiales dificultades en el acceso al empleo, ¿vale? Luego estaría el contrato fijo discontinuo. Y luego también lo pongo aquí aparte, el contrato de fomento de emprendedores, si bien es cierto que lo podríamos meter también como si fuese un contrato bonificado de los de fomento en el empleo, ¿vale? Por especial repercusión que tuvo en la reforma laboral del año 2012, ¿vale? Este contrato se introduce en el año 2012 con el Real Decreto 3/2012, que posteriormente, como sabéis, fue convalidado por la Ley 3/2012 en el mes de julio, ¿vale? Y luego también hay un tipo de contrato indefinido que sería el contrato de relevo. Cuando analicemos este contrato veremos que el contrato de relevo puede ser de carácter temporal o de carácter indefinido dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Y luego estarían los contratos para trabajadores minusválidos también, que estarían dentro de los contratos bonificados de fomento del empleo, ¿vale? Os pongo ahí que todos los contratos pueden ser a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Todos, prácticamente todos, salvo los contratos de relevo. El de relevo será en ocasiones a tiempo parcial, si es temporal, y en ocasiones será a tiempo completo, siempre y cuando sea indefinido y a tiempo completo, pero veremos luego cuándo procede un tipo de contrato y cuándo procede otro, ¿vale? Vamos a empezar a analizar en primer lugar los contratos formativos, ¿vale? El contrato en prácticas, el contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? El contrato en prácticas y el contrato para la formación y aprendizaje se puede decir que son antagónicos. A veces cuando corrijo evaluaciones sobre casos prácticos que se hacen, inducen muchas veces a error y se plantea para un mismo supuesto la utilización de un contrato en prácticas o un contrato para la formación. Pero vaya por delante que si utilizamos un contrato en prácticas para un determinado trabajador va a ser prácticamente imposible que podamos utilizar en ese mismo supuesto un contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? El contrato en prácticas va dirigido a aquellos trabajadores que están en posesión de una determinada titulación, ¿vale? Puede ser una antigua diplomatura, una licenciatura, un FP2, un título de grado, un título de máster, incluso un título de doctorado, ¿vale? O los títulos de los antiguos FP2 que ahora son módulos formativos, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para que podamos hacer un contrato en prácticas? Obligatoriamente no pueden haber pasado más de 5 años desde la obtención del título que habilita para la realización de este contrato en prácticas. Lo importante es que el contrato en prácticas lo tenemos que hacer siempre vinculado a ese título, ¿vale? Ese título tiene que ser el que nos habilite para hacer un contrato en prácticas, ¿vale? Y no pueden haber pasado más de 5 años desde la obtención de este título, ¿vale? Salvo en el caso de trabajadores que acrediten una discapacidad superior al 33%, en cuyo caso ese plazo no sería de 5 años, sino de 7 años, ¿vale?
La particularidad que tienen estos contratos es con respecto al periodo de prueba. Cuando veamos la videoconferencia sobre relaciones laborales de contratación general, veremos que el periodo de prueba, ¿vale?, que tienen los contratos de trabajo, pueden ser de 2 meses para las personas que no sean técnicos no titulados, o de 6 meses para aquellos que tengan una determinada titulación, ¿vale? Con respecto al contrato en prácticas, hay una particularidad, que es que el periodo de prueba no puede ser superior a 1 mes para los titulados, por así decirlo, de grado medio, FP1, módulos formativos de formación profesional, ¿vale? Y de 2 meses para aquellos licenciados aquellos trabajadores que sean licenciados, tengan el título de grado, título de máster o doctorado, ¿vale? O tengan un FP2, un antiguo FP2 o un módulo superior, ¿vale? La duración del contrato en prácticas, ¿vale?, es de un mínimo de 6 meses, es decir, no puede durar menos de 6 meses, y un máximo de 2 años. Cabría duración menor de 6 meses si el trabajador durante la duración del periodo de prueba no superase ese periodo de prueba y el contrato fuese extinguido, ¿vale? Pero una vez que se supere el periodo de prueba, la duración mínima del contrato en principio son 6 meses y un máximo de 2 años. Este contrato admite como máximo 2 prórrogas, es decir, se pueden hacer como mucho 2 prórrogas. Si hacemos un contrato en prácticas de 6 meses, prorrogamos por otros 6 meses más y luego por otros 6 meses más, no cabría ya una tercera prórroga, ¿vale? Un dato importante es que a efecto del cómputo de estos 2 años, es decir, la duración máxima de este tipo de contrato, que pueden ser 2 años, ese cómputo de los 2 años máximos se interrumpe en los casos de incapacidad temporal, es decir, bajas por enfermedad común, enfermedad profesional, maternidad, paternidad y en las situaciones por riesgo por el embarazo, ¿vale? Eso dejarían de computar esos plazos, ¿vale? Una de las particularidades de las reformas que ha habido en el contrato en prácticas es que podría caber, pasados 2 años de contrato, el realizar un nuevo contrato en prácticas a la misma persona, pero siempre y cuando se haga en virtud de una distinta titulación y siempre y cuando el puesto de trabajo sea distinto. Como comentaba al principio, hay distintos títulos que habilitan para hacer este contrato: título de grado, título de máster, título de doctorado y certificado de profesionalidad, ¿vale? Y el plazo de los 5 años computa desde la obtención de cada título. Entonces podría caber que hiciésemos distintos contratos en prácticas al mismo trabajador para un puesto de trabajo distinto y en virtud de una titulación distinta, ¿vale? Y por último, comentar la retribución del contrato en prácticas, ¿vale? Como sabéis, los contratos en prácticas para la empresa muchas veces son más beneficiosos porque tienen un menor coste en muchas ocasiones, puesto que la retribución que se da al trabajador es menor, ¿vale? A los trabajadores les puede venir bien en un determinado momento a la hora de coger experiencia, ¿vale? Pero la retribución durante el primer año sería el 60% de la categoría profesional del trabajador, ¿vale? Y la titulación que tenga ese trabajador y esa categoría profesional que esté marcada en su convenio colectivo, durante el primer año el 60% y durante el segundo año el 75%, ¿vale? Y siempre tiene que ser, no puede ser nunca esta retribución inferior al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Me preguntaba un compañero que cuáles son los títulos que habilitan a hacer este contrato en prácticas, ¿vale? En principio tiene que ser un título oficial, ¿vale? Título universitario, FP2, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Lo que dice el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores es que este contrato se podrá hacer y concertar con aquellos que estuviesen en posesión de títulos universitarios de formación profesional de grado medio, superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, ¿vale? Es decir, pues, ¿cabe una universidad privada para hacer un contrato de prácticas si los títulos de esa universidad privada están reconocidos como oficiales o tienen la opción de impartir másters oficiales? Una escuela de negocios puede impartir másters oficiales, sí que habría un contrato en prácticas, ¿vale? Vale, y pasaríamos ya al contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? Vale. Pasaríamos ya, os decía, perdón, al contrato para la formación y el aprendizaje. ¿Vale? El contrato para la formación y el aprendizaje creo que ha sido el contrato más modificado de los últimos tiempos históricos, ¿vale? Lo modificaron tanto el gobierno anterior como el gobierno actual varias veces, ¿vale? Quizá pensando que podía ser un contrato que redujese las tasas de desempleo que tenemos tan grandes en este país, ¿no? Entonces, digamos que es un contrato que se diferencia del contrato en prácticas. Os decía antes que son antagónicos, ¿vale? Sobre todo porque el contrato en prácticas y el contrato para la formación regulan dos objetivos completamente distintos, ¿vale? Lo que se hace en la última reforma es recuperar de nuevo la denominación de contrato para el aprendizaje, ¿vale? Este contrato antiguamente se llamaba contrato para el aprendizaje,
con posterioridad pasó a llamarse contrato para la formación y ahora se recupera el contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? Entonces, antes de las últimas reformas, ¿vale? Porque ya os digo que ha habido muchas reformas en este contrato, ¿vale? Antes de estas últimas reformas, este era un contrato que se podía hacer con jóvenes de entre 16 y 21 años, ¿vale? Ahora, con la última reforma, se puede hacer con jóvenes que tengan entre 16 y 25 años en el momento de la celebración del contrato, ¿vale? ¿Vale? Con una particularidad, ¿vale? Hay una disposición adicional que establece la particularidad siguiente, ¿vale? Se podrá realizar con trabajadores que tengan hasta 30 años, ¿vale? En el momento de la celebración del contrato, ¿vale? Siempre y cuando la tasa de desempleo sea inferior al 15, no, sea superior, perdón, al 15% en este país. Es decir, mientras la tasa de desempleo general, no la de jóvenes, ¿vale? Porque si fuera la de jóvenes, creo que lo tendríamos complicado, ¿vale? Ahora estamos en un 26-27% de tasa de desempleo general, ¿vale? Y en jóvenes estamos en más de un 50%, ¿vale? Siempre y cuando esa tasa no sea inferior, no sea superior, no baje del 15%, disculpad, siempre y cuando no baje del 15%, el contrato para la formación se podría hacer para jóvenes de hasta 30 años, ¿vale? En el caso de personas con discapacidad o personas en situación de exclusión social, ¿vale? En principio no cabría aplicar este límite máximo de edad, ¿vale? Vale, el contrato para la formación y el aprendizaje, lo que os decía, ¿vale? Son estos límites de edades, ¿vale? Estas últimas reformas se criticaron mucho desde los abogados o desde que defienden trabajadores o desde los sindicatos que defienden más desde el punto de vista del trabajador, ¿vale? Porque se criticaba que se podrían hacer muchos contratos para la formación en una determinada actividad o en distintas actividades, ¿vale? Porque el límite es muy amplio, hasta los 30 años es un límite muy amplio y parece que la tasa por desempleo, por desgracia, va a estar mucho tiempo mucho tiempo por encima de ese 15%, ¿vale? La duración también se modificó. Antiguamente era un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, ¿vale? Ahora esa duración sería de un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años, ¿vale? Y por convenio colectivo se puede pactar una duración mínima de 6 meses y de un máximo de 3 años. Al igual que en el contrato en prácticas, caben 2 prórrogas. Cada prórroga tiene que ser por un mínimo de 6 meses. Si se prorroga 2 veces y no se llega a la duración máxima, no cabría una tercera prórroga del contrato para la formación, de este contrato para el aprendizaje. ¿Vale? Una de las reformas más criticadas de este contrato es que cabería la posibilidad que os comentaba, ¿vale? Como el límite de edad se incrementa mucho, se incrementa en 30 años, cabría la opción de una empresa que pudiese hacer determinados contratos para la formación a distintos trabajadores en actividades distintas. Imaginaos una empresa que esté dada de alta en 4 o 5 actividades distintas, ¿vale? ¿Cabría la opción de que se pudiesen hacer 4 contratos para la formación? Pues por límite de edad parece que sí, ¿no? Es un poco lo que os digo aquí, ¿no? Para una actividad distinta y para adquirir una cualificación profesional distinta, ¿vale? La diferencia fundamental entre el contrato para el aprendizaje y el contrato en prácticas radica que el contrato para el aprendizaje se hace con aquellas personas que no tienen un título que les habilite para hacer un contrato en prácticas, ¿vale? Con lo cual, si no tienen ese título que les habilite para hacer un contrato en prácticas, en principio se podría hacer un contrato para la formación para que durante este contrato adquieran esa formación específica. Es decir, digamos que en este contrato se iría adquiriendo la formación específica durante la actividad del contrato, ¿vale? Del propio contrato. Al igual que ocurría en el contrato para el aprendizaje, se interrumpe el cómputo, ese cómputo máximo de duración que puede tener el contrato para el aprendizaje, se interrumpen los casos de incapacidad temporal, maternidad y riesgo por el embarazo, ¿vale? La particularidad que tiene este tipo de contrato es que alterna la formación en la empresa y el trabajo efectivo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el tiempo de trabajo no podrá ser superior al 75% durante el primer año del contrato, ni al 85% durante los segundos y tercer año del contrato. Y este contrato habrá de alternarse con formación teórica, es decir, al trabajador se le tiene que dar obligatoriamente una formación teórica por un centro habilitado oficialmente o bien por la propia empresa si está autorizada por el ministerio para realizar esto, ¿vale? Tiene determinadas protecciones. Los trabajadores que estén contratados con este tipo de contrato no podrán hacer horas extraordinarias, ni nocturnidad, ni turnicidad, ¿vale? Y con respecto a la retribución, lo que ocurre es que será la retribución del convenio colectivo, pero en proporción al tiempo efectivo de trabajo. Es decir, en proporción a ese 75% y a ese 85%, y siempre con el límite de salario mínimo interprofesional, ¿vale? Pero la diferencia está precisamente en que esa retribución será en proporción al trabajo efectivo, ¿vale?
Una particularidad, desde mi punto de vista positiva, en las últimas reformas que ha habido, es que este contrato antiguamente no cotizaba por desempleo. Es decir, los trabajadores que tenían este contrato, este tipo de contrato, no tenían derecho a la prestación por desempleo, al paro. Ahora sí que cotizan por desempleo, ¿vale? Salvo aquellos trabajadores que tienen este tipo de contrato para escuelas taller, ¿vale? Y es importante también diferenciar este tipo de contrato y el contrato en prácticas de las becas formativas, ¿vale? En el año 2011 salieron distintos decretos que os tengo puestos ahí, ¿vale? El 1493, 1543 y 1707, en virtud de los cuales, distintas becas en empresa empezaban a cotizar a la seguridad social, ¿vale? Pero las becas que están vinculadas a programas formativos de determinadas entidades, bien privadas o bien públicas, siguen siendo becas formativas y no contratos de trabajo, ¿vale? La particularidad es que las becas no cotizan por desempleo, cotizan para jubilación y otras contingencias, pero no por desempleo, ¿vale? Y son distintas del contrato para la formación, ¿vale? Vale, entraríamos ya en los contratos. A ver, tengo una duda de un compañero. Vale, me pregunta una compañera si es indispensable que el empresario esté al corriente en las cuotas de la seguridad social. Y si se puede, imagino que pregunta si para poder hacer un contrato en práctica es un contrato para el aprendizaje. En principio, si tiene deudas con la seguridad social, no tiene impedimento para hacer este tipo de contrato. El impedimento que va a tener cuando tenga deudas en la seguridad social sería para hacer contratos de fomento del empleo, contratos bonificados, indefinidos bonificados, ¿vale? O temporales bonificados, que hay alguno también, ¿vale? Y luego pregunta otra compañera que si se piden resultados al trabajador o al alumno o si basta con que acuda a las clases. En principio sería suficiente con que acudiese a las clases, en principio, ¿vale? Pero lo que va a tener que acreditar la empresa es que da esa formación. En cierto modo, como se hacía antiguamente, yo estuve trabajando bastante tiempo en una asesoría de empresas y básicamente la formación consistía muchas veces en otorgar al trabajador un determinado manual, ¿vale? Y que él firmase que había recibido esa formación. En muchas ocasiones esa formación era a distancia. Ahora se está controlando más eso porque en cierto modo es una especie de fraude, ¿vale? Pero en principio lo que tiene que acreditarse es que tiene esa formación durante el puesto de trabajo, ¿vale? Vale, otro compañero preguntaba sobre si el límite de salario mínimo interprofesional sería proporcional a la jornada de trabajo, ¿vale? Yo entiendo que sería proporcional a la jornada de trabajo, porque es una de las últimas modificaciones que se producen, ¿vale? Y efectivamente, como comenta una compañera, hace falta un código de cotización específico, un código de cuenta de cotización específico para la formación, ¿vale? Es decir, tendremos un código de cuenta de cotización principal en nuestra actividad y tendremos que darnos de alta en un nuevo código de cuenta de cotización para poder hacer un contrato para la formación, para poder cotizar por un contrato para la formación y el aprendizaje, ¿vale? Con respecto a qué tipos de centros ofrecen esta formación, hay determinadas academias que están especializadas y están autorizadas por el Ministerio de Trabajo, ¿vale? Y empresas grandes están autorizadas directamente para poder impartir la formación directamente en las propias dependencias de la empresa, ¿vale? Muchas veces se hace a distancia, ¿vale? Digamos que la academia formativa o el centro de formación específico lo que hace es solicitar al Ministerio de Trabajo esa autorización, ¿vale? En muchos casos están autorizados también para impartir programas formativos de plan FIP, FPO, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, entramos ya en los contratos temporales puramente dichos, ¿vale? El contrato por obra o servicio, ¿vale? El contrato por obra o servicio determinado regula aquellas actividades, aquellos tipos de trabajo que tienen una autonomía y una sustantividad propia en la actividad de la empresa, ¿vale? Cuando surge este contrato ha sido muy desarrollado jurisprudencialmente. Cuando surge este contrato, digamos que se diferencia mucho del que veremos luego del eventual por circunstancias de la producción, sobre todo porque se entiende que o bien el contrato se realiza para una actividad independiente de la actividad, por así decirlo, principal de la empresa, o bien que esas funciones que va a hacer el trabajador bajo esta modalidad de contrato, aunque sea de la actividad principal de la empresa, revierten cierta autonomía y cierta sustantividad que otorgan a la empresa para realizar este tipo de contrato. En la práctica lo que ocurrió es que este contrato se ha utilizado mucho, jurisprudencialmente ha sido muy matizado y se ha permitido mucho la utilización del contrato por obra o servicio, ¿vale? Siendo literales con la norma, podríamos interpretar que este contrato podría ser fraudulento en muchos casos, pero jurisprudencialmente se ha permitido mucho el uso del contrato por obra o servicio, ¿vale? El contrato por obra o servicio no tiene, en principio, una duración limitada en el tiempo, tiene una duración limitada en el tiempo, pero no tiene una duración definida, por así decirlo. Es decir, cuando establece el contrato de obra una fecha de fin, se entiende que esa fecha de fin tiene carácter orientativo, ¿vale? Porque se supone que es limitada en el tiempo y de duración incierta. Siempre tendremos que especificar la obra
o el servicio para el que estamos contratados o para el que contratamos a un trabajador en el contrato de trabajo, ¿vale? Obligatoriamente vamos a tener que especificar esa obra para la que estamos contratados, ¿vale? Teníamos muchas empresas de construcción en las cuales había trabajadores que estaban haciendo obras distintas cada 2 semanas, cada 3 semanas y cada 4 semanas, ¿vale? Y yo me encontré en muchos casos empresas que tenían trabajadores con contratos por obra en construcción de 10 y de 12 años y estaban en una obra que venía de hace 10, 12 años, 9 años, 8 años, etcétera, etcétera. Esos contratos serían fraudulentos. Ese trabajador, si reclama judicialmente, tendría la consideración de indefinido, por así decirlo, ¿vale? Una de las reformas que se incluye en el año 2010, ¿vale?, es con respecto a la duración del contrato por obra o servicio, ¿vale? Fue muy criticado, sobre todo desde el punto de vista de los ámbitos más de las asociaciones empresariales. Se criticó mucho porque se estableció una duración máxima del contrato por obra o servicio. Es decir, los contratos por obra o servicio desde el 18 de septiembre de 2010 podrán tener una duración máxima de 3 años. Esos 3 años se pueden ampliar en un año más, en 12 meses más, por negociación colectiva. Es decir, por convenio colectivo cabe la posibilidad de que el contrato por obra pueda llegar a durar hasta 4 años, ¿vale? Una vez que se cumplan esos 3 años, lo que decía la norma es que el trabajador o trabajadora podrá solicitar a la empresa una certificación de su carácter indefinido en la empresa, ¿vale? Otra particularidad es que por negociación colectiva, en los propios convenios colectivos aplicables a las relaciones laborales específicas, se podrán establecer cuáles son las actividades que tienen autonomía y sustantividad propia en la empresa, ¿vale? Más que eso, en muchos de los convenios colectivos lo que se establecen es cómo utilizar los contratos por obra o servicio en muchos casos, ¿vale? Los contratos temporales, no todos, ¿vale? No todos los contratos temporales llevan aparejada una indemnización por extinción del contrato de 12 días a la extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Pero aquí hay particularidades, ¿vale? Porque estos 12 días va a ser para los contratos temporales que estén celebrados, que se celebren a partir del 1 de enero del próximo año, ¿vale? Los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero, celebrados a partir del 1 de enero de este año de 2014, llevan aparejada una indemnización de 11 días. Esta indemnización por extinción de contratos temporales antiguamente era de 8 días por año, ¿vale? Pero ahora pasó de manera progresiva a 12 días, pero de manera progresiva. Pasó siendo 9 días por año, 10 días por año, 11 días por año y pasará a ser 12 días por año en el año 2015. ¿Vale? Esta indemnización la tienen básicamente los contratos por obra o servicio, los eventuales por circunstancias de la producción y los contratos de relevo, ¿vale? Los contratos formativos no tienen ningún tipo de indemnización aparejada cuando se extingue el contrato, ¿vale? Ni el contrato para la formación, ni el contrato en prácticas y tampoco los contratos de interinidad, ¿vale? Vale, me preguntaba otro compañero si para los contratos en prácticas no hacía falta otro código de cuenta de cotización. No, porque los contratos en la práctica cotizan como contratos indefinidos, ¿vale? Con respecto a los contratos de eventos puntuales que son por horas, me pregunta otra compañera si se debe firmar antes el contrato. Que conoce un caso que se firman, dan de alta y baja y ya está. Y si no paga y no has firmado, ¿qué pasa? Vale, lo más importante que en ese tipo de contratos, lo que establece, lo veremos en la videoconferencia, en la tercera videoconferencia de condiciones de relación laboral, ¿vale? En principio, los contratos temporales inferiores a 4 semanas, ¿vale? Si son a tiempo completo no tienen por qué figurar por escrito, ¿vale? Siempre y cuando no sean superiores a 4 semanas. Si fuese a tiempo parcial, si es un contrato a tiempo parcial, sí que en principio tendría que figurar por escrito, ¿vale? Porque el contrato a tiempo parcial obligatoriamente tendría que figurar por escrito, ¿vale? Pero más importante que el contrato es que tú compruebes en la seguridad social que te han dado de alta, ¿vale? Porque si tú estás de alta y baja en la seguridad social, sabes que sí que te han dado de alta, ¿vale? Y si luego la empresa tuviese obligación de hacer un contrato de trabajo y registrarlo en el Servicio Público de Empleo y no lo hace, sería responsabilidad de la empresa. Pero tú con el alta ya al menos podrías reclamar esa actividad, por así decirlo, ¿vale? Otra duda de otra compañera: si del 31 de diciembre de 2012 finaliza un contrato por obra y hacemos otro el 1 de enero, en virtud de otra financiación, de una financiación distinta, de un proyecto distinto, pero para el mismo puesto de trabajo y proyecto, se habría que indemnizar la finalización del primer contrato. Si se tendría en cuenta la antigüedad del trabajador a efectos de remuneración en nómina o interrumpiríamos dicho concepto de antigüedad. Para el tema de la antigüedad es un concepto bastante complicado, ¿vale? Con respecto a si el trabajador genera antigüedad o no, a efectos indemnizatorios, ¿vale? Si es una obra distinta, caben las dos posibilidades. La empresa puede o bien extinguir ese contrato e indemnizar al trabajador con los 11 días, 10 días o 9 días por año que le correspondiese, porque los 8 días, 9 días, 10 días, 11 días o 12 días van a depender del momento en el que se celebra el contrato de trabajo, ¿vale? Si se ha celebrado con anterioridad y corresponden estos días, lo más lógico es, si termina la obra, indemnizar la extinción de esa obra, ¿vale?
Con respecto al concepto de antigüedad a efectos retributivos, ahí parece ser que no hay corte en la relación laboral. Aunque se hace un contrato distinto, yo entiendo que ahí habría antigüedad a efectos retributivos. A efectos indemnizatorios, en caso de que el trabajador no reclame un futuro despido improcedente, seguro, porque el Tribunal Supremo lo que establece en la jurisprudencia consolidada es que siempre y cuando haya una extinción contractual y no hayan pasado más de 20 días hábiles, ¿vale? Porque los 20 días son el plazo que tenemos para reclamar por despido, siempre y cuando no hayan pasado más de 20 días hábiles, a efectos indemnizatorios se computará la antigüedad desde el primer contrato, siempre y cuando no haya habido no haya habido más de 20 días hábiles, no cuentan ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos a efectos de esos 20 días, ¿vale? Y siempre y cuando no haya pasado más de ese tiempo, en principio la antigüedad a efectos indemnizatorios sería desde el inicio. En este caso que planteas, como es un contrato del 31 de diciembre de 2012 y otro el 1 de enero, entiendo que también incluso efectos retributivos para el concepto de antigüedad. Y pregunta a una compañera que si no lo hacen se puede denunciar. Obviamente, ¿vale? En derecho del trabajo, la ventaja que tiene el derecho del trabajo es que todo se puede demandar, ¿vale? Y una segunda ventaja que tiene, imagino que habréis oído hablar de las costas judiciales. Una segunda ventaja que tiene es que en primera instancia, en los juzgados de lo social, al menos de momento, todavía no hay que pagar costas judiciales. Dice una compañera que los días cuentan en días hábiles a efectos de cómputos, que los sábados cuentan en días hábiles a efectos de cómputos. A efectos judiciales no. A efectos judiciales hay alguna discusión, sobre todo cuando es un cómputo más administrativo, ¿vale? Pero cuando tenemos un plazo de 20 días de caducidad para reclamar por una acción por despido, ¿vale? A efectos judiciales, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los sábados son días inhábiles a efectos de ese cómputo. Entonces, en los 20 días, cuando yo reclamo por un despido en una empresa privada, en principio los sábados tampoco computan, ¿vale? La duda está cuando hacemos una reclamación previa en vía administrativa ante la administración. Ahí sí que ha habido alguna sentencia en la que se ha establecido que sí deben computar los sábados porque el cómputo del plazo es administrativo y no judicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? La diferencia está ahí, ¿vale? Vale, seguimos muy rapidito, tampoco quería enrollarme mucho con el contrato eventual, ¿vale? Este es un contrato muy sencillito, el contrato eventual por circunstancias de la producción. Digamos que este es el contrato de temporada, por así decirlo, de temporada o de exceso de trabajo. Es el contrato que se celebra para atender las circunstancias específicas del contrato por acumulación de tareas, exceso de pedidos o exceso de trabajo. Muchas veces se confunde con el contrato fijo discontinuo, que lo veremos luego, ¿vale? En este contrato eventual, sobre todo, se contrata a trabajadores durante las campañas específicas. Una juguetería en la campaña de Navidad, una empresa azucarera en la campaña de recogida de remolacha y de proceso de remolacha, etcétera, etcétera. Suele hacer o bien contratos fijos discontinuos, ¿vale? O bien contratos eventuales a trabajadores temporales. Luego hay determinadas empresas que tienen también la política de empresa de hacer contratos eventuales por circunstancias de la producción, ¿vale? Que veremos que tienen bastantes, digamos, o bien, no sé si facilidades, ¿vale? Porque llevan aparejada la indemnización de los 12 días por año, también, ¿vale? Pero digamos que con respecto a los trabajadores, sobre todo, no sería el mejor tipo de contrato para ellos, porque tienen que estar un tiempo dentro y un tiempo fuera de la empresa, ¿vale? La duración máxima de este contrato, en un principio, sería una duración máxima de 6 meses, dentro de un marco de referencia de 12 meses, es decir, lo máximo que puede durar un contrato eventual sería 6 meses dentro de 12 meses, pero esto se puede pactar, en negociación colectiva se puede pactar una duración mayor, ¿vale? Se puede pactar que esa duración pueda llegar hasta 12 meses dentro de un marco de referencia de 18 meses. Esto querría decir que el trabajador trabajaría 12 meses, ¿vale? Y 6 meses tendría que estar fuera de la empresa para que pudiesen volver a hacerle un contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Por eso decía que tenía, desde mi punto de vista, con respecto a los trabajadores, incidencias negativas, ¿vale? Porque puedes estar contratado como mucho un año, pero al menos tienes que estar 6 meses fuera, ¿vale? Hay algunas grandes compañías que utilizan este tipo de contratos y están contratados trabajadores 6 meses o 12 meses y luego digamos que los vuelven a llamar, ¿vale? Ahí la duda sería si estos contratos son eventuales o podríamos alegar que son fraudulentos porque deberían ser unos contratos fijos discontinuos como contratos de temporada, ¿vale? Pero si ya tendríamos que ejercer la oportuna denuncia en la inspección de trabajo y la demanda judicial correspondiente, ¿vale? Si este contrato se celebrase por un periodo de tiempo inferior a los 6 meses en caso de que no haya negociación del convenio colectivo o a los 12 meses, podría ser prorrogado por una única vez, no admite una segunda prórroga. Esa segunda prórroga podría ser fraudulenta, por así decirlo, y el trabajador podría incluso reclamar la consideración del contrato como contrato indefinido, ¿vale? Con respecto al contrato eventual, y sobre todo el eventual y el contrato por obra o servicio, hay algo en lo que me gusta siempre llamar la atención, ¿vale? Que es la concatenación de contratos temporales. La concatenación de contratos temporales
¿vale? Lo que viene a decir es que aquellos trabajadores que hubiesen estado contratados durante más de 24 meses en un periodo o en un marco de referencia de 30 meses, ¿vale? Adquirirían la consideración de contratos de trabajadores indefinidos, ¿vale? Tiene que haber siempre dos o más contratos. Tiene que haber siempre dos o más contratos temporales, ¿vale? Bien sean dos contratos eventuales, un contrato eventual y una obra o servicio, ¿vale? Pero sobre todo van a computar los contratos eventuales y los de obra o servicio, porque lo que hace la normativa, la ley, excluye para esta concatenación los contratos de formación, los contratos en prácticas, los contratos de relevo y los contratos de interinidad, con lo cual básicamente tenemos contratos por obra o servicio o contratos eventuales. Este es un concepto distinto a la duración máxima del contrato por obra o servicio que os dije antes que estaba en 3 años. ¿Vale? En 3 años o 4 años sí se ampliaba por convenio colectivo, ¿vale? Para la concatenación tenemos que hablar siempre de dos o más contratos temporales, ¿vale? Aquí hay una particularidad, ¿vale? Y es que esta concatenación de contratos temporales estuvo suspendida durante un tiempo, ¿vale? Dice una compañera que no ha entendido esto. Imagino que estás hablando de la concatenación, ¿verdad? Que estoy explicando. Vale, os cuento, la concatenación es lo que os decía, ¿vale? Tiene que haber siempre dos o más contratos temporales, ¿vale? Y que hayan durado más de 24 meses dentro de un marco de referencia de 30 meses, ¿vale? Y además, esta concatenación ha estado suspendida durante un tiempo, ¿vale? El Real Decreto Ley 10/2011 suspende de manera temporal esta concatenación para que el trabajador entienda su contrato como indefinido, ¿vale? Es decir, si un trabajador tiene dos o más contratos, pueden ser 2, pueden ser 10 o pueden ser 200, ¿vale? Durante más de 24 meses, ¿vale? Durante un periodo de referencia de 30 meses, adquiriría automáticamente la consideración de indefinido, ¿vale? Pero hay una particularidad, digamos que hay una especie de paréntesis, porque esta concatenación, para que el trabajador pudiese entender el contrato como indefinido, ¿vale? O ese contrato pudiese ser denominado como fraudulento o celebrado en fraude de ley, ¿vale? Estuvo suspendida desde el 1 de septiembre del año 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. Esto quiere decir que los contratos que estén entre esas fechas no van a computar a efectos de la concatenación y a efectos del plazo máximo de esos 24 meses, ¿vale? Entonces digamos que sería que se habría abierto como una especie de un paréntesis durante ese tiempo. Esto se hizo en principio para fomentar la contratación, para fomentar las altas en la seguridad social y porque se entendía que era una forma de atajar la crisis y de elevar la afiliación a la seguridad social. Desde mi punto de vista, no es una medida que pueda ayudar precisamente a incrementar la afiliación o a disminuir la actividad de desempleo, al igual que el contrato para la formación y el aprendizaje no nos va a sacar de la crisis por sí mismo, ¿vale? Tiene que haber otras políticas distintas en ese sentido, entiendo. ¿Vale? ¿Habéis entendido la concatenación ya? Vale, me pregunta una compañera, efectivamente, imagino que me hablas, Amaya, sobre todo del contrato por obra o servicio. Hablas con respecto a los contratos por obra o servicio cuando hay una administración que ha ejecutado sale un determinado concurso y una empresa licita una determinada obra que va a durar 5 años, por ejemplo, ¿vale? Esto se criticó mucho cuando se reformó precisamente por eso, ¿no? Porque puede haber contratos por obra o servicio que duren más de 3 años y más de 4 años, efectivamente, ¿vale? Obviamente, lo que nos está diciendo ahora mismo la actividad que ejerce la empresa, una gestión de una piscina, una gestión de una guardería, puede ser una gestión por 4 y 5 años. Lo que nos está diciendo la norma es que si en convenio colectivo está pactado como máximo 4 años, a los 4 años y un día, el contrato por obra o servicio debería pasar a ser indefinido, siempre y cuando se compute desde esa fecha. ¿Es criticable? Claro que es criticable, porque puede haber contratos por obra que tengan que tener una duración mayor de 5 años, una construcción de una determinada administración de una determinada obra, por una autovía, etcétera, etcétera, puede durar más de 4 años, efectivamente. Es posible, pero en principio lo que dice la normativa ahora mismo son 4 años máximo de duración del contrato por obra, siempre y cuando esté pactado por convenio colectivo, si no tendría que ser 3 años. ¿Vale? Es decir, a los 3 años el trabajador adquiriría la condición automática e indefinido. Esto yo entiendo que se hizo en su día, esta reforma viene del gobierno anterior, entiendo que se hizo sobre todo porque ha habido mucho fraude en el contrato por obra o servicio. Digamos que ha habido muchos contratos por obra o servicio fraudulentos, la jurisprudencia los ha permitido en cierto modo la utilización mucho más allá de lo que establecía la normativa en un principio, ¿vale? Y se intenta limitar en ese sentido para fomentar la contratación indefinida, ¿vale? Pero yo también comparto tu punto de vista, que puede haber contratos distintos, ¿vale?
Y yo también, claro, otra opción es que te puedan decir que a efectos de este contrato, en lugar de utilizar un contrato por obra o servicio, puedes utilizar un contrato indefinido, ¿vale? Cuando veamos despidos, veremos que hay un tipo de despido por causas objetivas, ¿vale? Que es el que va vinculado a programas públicos que no tienen una vinculación presupuestaria definida en el tiempo. Es decir, una administración concede una serie de subvenciones a una determinada ONG, por ejemplo, y esa ONG hace contratos por obra o servicio o contratos indefinidos, ¿vale? Es la opción, ¿vale? El proyecto sería una obra o servicio, ¿vale? Pero también cabría hacer un contrato indefinido. Se puede hacer un contrato indefinido y cuando se extinga ese contrato, como está vinculado a un programa público que no tiene una dotación estable y permanente, cabría realizar un despido por causas objetivas. Ese despido por causas objetivas llevaría aparejada una indemnización de 20 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades en lugar de los 12 días que tiene ahora el contrato por obra o servicio, ¿vale? La ventaja que tiene la indemnización por extinción por causas objetivas es que no tributan en la agencia tributaria, y la extinción de contratos temporales dice el Tribunal Supremo que sí que tributa. Lo veremos cuando veamos despidos, ¿vale? Con respecto a si se solucionaría con la subrogación de las futuras licitaciones, entiendo que estableces que pasaría a ser un contrato por obra o servicio determinado. Yo entiendo que no. Entiendo que sería el mismo contrato por obra o servicio, porque cuando se produce una subrogación, la subrogación implica, es decir, hablamos del cambio de la cesión de empresa. Viene una nueva empresa que coge esta licitación de la guardería o de la piscina de la que estábamos hablando. Entonces la empresa entrante tiene la obligación de subrogar a todos los trabajadores y trabajadoras con los mismos derechos y obligaciones. Con lo cual, si lo subroga con un contrato por obra o servicio fraudulento o con un contrato por obra o servicio que es indefinido, sería con ese contrato por obra o servicio indefinido con el que los ha subrogado a los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Vale, pasamos al contrato por interinidad, ¿vale? El contrato de interinidad es el contrato de sustitución, eminentemente es llamado de sustitución, ¿vale? Es aquel contrato que se realiza para sustituir a trabajadores que tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo, ¿vale? O durante la realización de procesos de selección en la empresa, ¿vale? Lo más importante del contrato de interinidad es que hay que identificar muy bien al trabajador sustituido y la causa de la sustitución. La duración de este tipo de contrato va ligada siempre a la ausencia del trabajador sustituido. Es decir, un trabajador, por ejemplo, que coge una excedencia por cuidado de hijos por 2 años, se incorpora a los 2 años, el trabajador que está sustituyendo a este trabajador que tiene reserva del puesto de trabajo, si la tiene, ¿vale?, tendrá que automáticamente cesar, ¿vale? Este contrato no lleva aparejada la indemnización a la finalización del contrato, ¿vale? Como os comentaba antes, no tiene ningún tipo de indemnización a la extinción del contrato, con lo cual no se le pagaría ni los 12, ni los 8, ni los 10, ni los 9, ni los 11 días por año, ¿vale? Hay algunos contratos de interinidad que están modificados, como son los de personas con discapacidad o trabajadoras, cuando se hace un contrato para sustituir a trabajadores en situación de maternidad, riesgo por el embarazo o la lactancia natural, ¿vale? Lo más importante es que este contrato es el contrato de sustitución, ¿vale? Vale, vamos a hacer un par de casos prácticos muy sencillitos, ¿vale? Y luego ya seguimos con los contratos indefinidos, ¿vale? Me preguntaba un compañero si este contrato también sirve para los casos de prejubilaciones. Y el contrato de interinidad es distinto, ¿vale? Ahora vamos a ver el contrato de relevo, si nos da tiempo hoy, si no en la siguiente videoconferencia, ¿vale? Porque además ha habido mucha modificación en el contrato de relevo. El contrato de relevo es el específico de las prejubilaciones, por así decirlo, el de las jubilaciones parciales, ¿vale? Pero el contrato de interinidad no es igual que el contrato de relevo, es completamente distinto, ¿vale? En el contrato de relevo hay un trabajador que se jubila parcialmente en una parte de su jornada de trabajo, y la ley obliga a que se haga un contrato que se llama de relevo, que luego veremos en qué condiciones. Pero el contrato de interinidad es cuando vamos a sustituir a un trabajador que tiene reserva del puesto de trabajo. Por ejemplo, una trabajadora que está de baja por maternidad, ¿vale? Hacemos un contrato a otro trabajador o a otra trabajadora para sustituir la jornada de esa trabajadora, ¿vale? Pero es muy distinto al contrato de relevo. A veces llevan equívocos, ¿vale? Pero el de relevo es el específico solo para las prejubilaciones, efectivamente, ¿vale? Vale, nos dice este caso práctico muy sencillito, que una empresa dedicada a la fabricación de turrones contrata a un trabajador bajo la modalidad contractual de contrato de interinidad durante el otoño. ¿Sería correcto el contrato hecho a este trabajador? Y si no, ¿cuáles serían las modalidades más convenientes para esta situación? ¿Qué os hace pensar este caso? Dice una compañera que sería un contrato por obra o servicio determinado. ¿Todos de acuerdo? ¿Estáis todos y todas de acuerdo con que pudiera ser un contrato por obra o servicio determinado en este caso? Mejor eventual. Para hacer un contrato de interinidad, el supuesto, el caso práctico no nos da ningún dato. Entonces realmente no sabemos si esta trabajadora estaba sustituyendo a alguien o reserva de puesto de trabajo o no.
Con lo cual, aquí nos dice, sobre todo, que es una empresa que se dedica a la fabricación de turrones, ¿vale? Y durante el otoño se hace un contrato, y parece ser que en el otoño es cuando tienen las puntas de producción, con lo cual parece ser que el más correcto sería el contrato eventual, ¿vale? Es decir, hay un incremento de pedidos, hay un exceso de trabajo, porque en el otoño es cuando se hacen más turrones, con lo cual ahí sería perfectamente aplicable precisamente el contrato eventual por circunstancia de la producción, ¿vale? Más que el contrato por obra o servicio. Los contratos por obra o servicio y el eventual per se serían antagónicos, es decir, cuando se puede utilizar un contrato eventual no cabría utilizar un contrato por obra o servicio, ¿vale? En el contrato eventual hablamos siempre de la actividad principal de la empresa, ¿vale? Y sin que haya una autonomía y sustantividad propia, es decir, hay un incremento de actividad en la actividad de la empresa, ¿vale? En el contrato por obra o servicio, recordad que siempre hablamos de que tiene que haber cierta autonomía y cierta sustantividad en esa actividad principal que realiza la empresa o en la obra que se está realizando, ¿vale? Si, por ejemplo, estuviésemos hablando, como estábamos hablando antes con la compañera, de una obra, de una gestión de un determinado organismo público, de un servicio de guardería o de un servicio de piscinas, etcétera, etcétera, ahí parece ser que sí habría una obra de servicio determinada, ¿vale? Me pregunta la compañera si los picos son regulares, si son todos los otoños y si deberían hacer los fijos discontinuos, ¿vale? Eso es lo que comentaba antes, ¿vale? Que a veces el contrato eventual lo tenemos que diferenciar muy bien del contrato fijo discontinuo. Es decir, si yo estoy contratando al mismo trabajador durante todos los años con un contrato eventual por circunstancias de la producción, parece lógico que ese trabajador pueda reclamar que tiene la consideración de fijo discontinuo, ¿vale? Los contratos fijos discontinuos, sabéis que son los contratos que se realizan a trabajadores, que se realizan durante todas las campañas del año, que se repiten en fechas inciertas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ahí está la discusión, ¿vale? Si esta empresa contrata a este mismo trabajador durante todos los años, ¿vale? La empresa que se dedica a la fabricación de turrones lleva 10 años contratando a este mismo trabajador durante un plazo más o menos parecido, parece claro que en lugar de un contrato eventual sería un contrato fijo discontinuo. Si la ha contratado una vez o dos veces, cabría que fuese un contrato eventual, ¿vale? Pero sobre todo, desde mi punto de vista, estaría en la temporalidad y en el tiempo durante el cual viene ocurriendo, ¿vale? Vale, ¿qué pasa en ese caso? Si yo como trabajador, que es lo que me pregunta la compañera, si yo como trabajador llevo trabajando 15 años, los 3 meses del otoño, ¿vale? Haciendo turrones, ¿vale? Como llevo 15 años trabajando haciendo turrones, si voy a un asesor laboral y le pregunto qué puedo hacer, me podrá decir que mi contrato eventual por circunstancias de la producción probablemente sea fraudulento. Y porque mi contrato el contrato que procede sería un contrato fijo discontinuo, ¿vale? Realmente. Con lo cual, ¿qué puedo hacer? Primero puedo meter una denuncia en la inspección de trabajo y en segundo lugar puedo presentar una reclamación de derechos en el juzgado de lo social, ¿vale? Previa papeleta de conciliación, ¿vale? Sabéis que en derecho laboral siempre vamos a tener que presentar una papeleta de conciliación previa, ¿vale? Y también mi consejo en esos casos es también presentar una denuncia en la inspección de trabajo. Quizá antes de eso sería intentar llegar a un acuerdo con la empresa, ¿vale? Muchas veces lo que tenemos que hacer es intentar hablar directamente con nuestro jefe, ¿vale? O si tenemos comité de empresa en la empresa o delegados de personal, que nuestros propios representantes legales de los trabajadores sean los que le planteen esta opción a la empresa, ¿vale? Si la empresa se cierra en banda, ya tendríamos la parte B, tendríamos que ir a presentar una denuncia en la inspección de trabajo. ¿Por qué mi contrato es fraudulento? Porque llevo 15 años haciendo un trabajo durante los mismos 3 meses y mi contrato sería un fijo discontinuo, ¿vale? Y si no aparte de esa denuncia de inspección, una demanda judicial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final la decisión es voluntaria. Tiene que ser el propio trabajador el que decida si le interesa o no le interesa. La diferencia es sustancial, ¿vale? Porque en el eventual me pueden llamar el próximo año o me pueden no llamar. En el contrato fijo discontinuo, la diferencia es que voy a tener el derecho a ser llamado cada año en cada campaña, ¿vale? Con lo cual la diferencia es sustancial, ¿vale? Vale, seguimos, hacemos otro casito práctico muy rápido, ¿vale? Que es el siguiente, nos dice aquí: Leticia Nuro, licenciada en Derecho, es contratada en prácticas como técnico de grado medio. Sería la categoría del convenio de oficinas y despachos. El salario por convenio para un trabajador de ese nivel es el siguiente: salario base 990, plus de convenio 82 euros, plus de transporte 30 euros, plus de asistencia 40 euros, ¿vale? Y además tiene 2 pagas extraordinarias de Navidad y de verano de salario base. ¿Cuál sería la cantidad mínima mensual que le correspondería al trabajador durante el primer año y durante el segundo año en la empresa? Vamos a calcular solo el salario mensual, ¿vale? Sin tener en cuenta las pagas extras, ¿vale? Hacemos solo salario base, plus de convenio, plus de transporte y plus de asistencia. A ver qué nos saldría de la cantidad mensual.
Vale, durante el primer año le tendríamos que pagar el 60% a este trabajador, ¿vale? Y durante el segundo año el 75%, ¿vale? Una pregunta, nos dice aquí el supuesto. Leticia Nulo, licenciada en Derecho, es contratada en prácticas como técnico de grado medio, ¿vale? ¿Se puede hacer un contrato en prácticas así? Es decir, podemos hacer un contrato en prácticas a un trabajador que tiene un título superior y contratarlo como técnico de grado medio, o como técnico de FP2, o como técnico... No cabría, ¿vale? Digamos que estaba puesto para despistar en cierto modo este caso, ¿vale? Entonces, si hacemos un contrato en prácticas a un trabajador que tiene una titulación de licenciado en Derecho, obligatoriamente tendría que ser técnico superior, ¿vale? Efectivamente, como comenta la compañera, no es viable, no sería grado medio, salvo que le contrate, ¿vale? Claro, me dice una compañera que no hemos pedido valorar sino los importes. Claro, pero estaba la trampa, ¿vale? Precisamente, porque estábamos ahí. Yo digo un licenciado en Derecho que es contratado en prácticas como técnico de grado medio, ¿vale? Independientemente de eso, los importes que os salen estarían bien, ¿vale? Desde mi punto de vista hay una pequeña particularidad únicamente con el plus de transporte, ¿vale? Simplemente tendríamos que calcular el 60% durante el primer año, ¿vale? Que es lo que habéis calculado vosotros, los que lo habéis hecho, y el 75% durante el segundo año, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, el plus de transporte, el trabajador tendría que cobrarlo entero. Yo eso no lo prorratearía. ¿Por qué? Porque se supone que el plus de transporte y se cobra por ir y venir al trabajo, ¿vale? Incluso el plus de asistencia también nos lo podríamos plantear, porque el plus de asistencia se entiende que se cobra también porque el trabajador asiste al trabajo, ¿vale? El plus de transporte lo que hace es compensar un gasto, entonces el mismo gasto tendrá un trabajador en prácticas que un trabajador indefinido, ¿no? O que un trabajador que tiene un contrato por obra o servicio, con lo cual, al ser un gasto compensatorio que compensa los gastos, cabría la posibilidad de no prorratearlo, ¿vale? Hay empresas que lo prorratean también al 60% y otras que no, ¿vale? Yo desde mi punto de vista considero más lícito no prorratearlo porque digamos que son pluses que establecen una especie de compensación de gastos, ¿vale? ¿Vale? Vale, hacemos otro casito, muy rapidito, ¿vale? Nos dice aquí, una asesoría de empresas adquiere un nuevo cliente al cual le encomienda la gestión de una serie de proyectos de revisión del estado fiscal y contable de las cuentas que se va a realizar desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de mayo de 2012. La asesoría decide contratar a un experto fiscalista para que se encargue en exclusiva de este cliente. ¿Qué tipo de contrato le realizaríamos a este trabajador? ¿Qué tipo de contrato consideraríais que sería el más correcto en este caso? Parece que en este caso lo tenemos claro, ¿no? Parece que sería un contrato por obra o servicio, más que el eventual por circunstancias de la producción, precisamente por eso, ¿vale? No nos da ningún dato como que sea un incremento de ventas, incremento de demanda, etcétera, etcétera, sino que es un nuevo cliente, ¿vale? Con un proyecto de revisión del estado fiscal y contable específico, con lo cual podemos acreditar perfectamente la autonomía y la sustantividad propia. ¿Vale? Comenta otra compañera que si cabría un arrendamiento de servicios, o si tiene que ser obra o servicio. Vale, ahí entraríamos en la discusión de qué es relación laboral y qué no es relación laboral, ¿vale? Es decir, si yo contrato a un trabajador, si yo soy empresario y contrato a un trabajador, ¿vale? Relación laboral siempre va a ser siempre y cuando haya una serie de indicios que nos permiten de determinar esa relación laboral, ¿vale? Retribución, ajenidad, dependencia, utilización de los medios de la empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Si puedo hacer un arrendamiento de servicios, estaríamos hablando de un contrato mercantil, ¿vale? Para hacer un contrato mercantil o un arrendamiento de servicios, implicaría que tendríamos que contratar a un trabajador autónomo, ¿vale? Cabe la posibilidad, como sabéis, de contratar a un trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale? Entonces ahí el problema que podemos tener es la diferenciación entre qué es un contrato, qué es una relación laboral, cuáles son los indicios de la relación laboral y qué es una relación mercantil. Para que haya una relación mercantil, el trabajador autónomo tiene que hacer su trabajo por cuenta propia, ¿vale? Con una dirección determinada, dirección dirigido directamente por él, utilizar sus medios propios, etcétera, etcétera. Otra opción es contratar una subcontrata y subcontratarlo con otra empresa. Eso sería factible. Ahí estaríamos hablando ya de externalización de servicios del artículo del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Hablaríamos ya de externalización pura y dura del artículo 42, ¿vale? Pero en este caso, lo más lógico parece que hagamos un contrato por obra o servicio, ¿vale? El contrato mercantil tiene ventajas y tiene inconvenientes. Desde mi punto de vista, tiene ventajas que la empresa no tiene que pagar la seguridad social del trabajador, pero tiene muchos inconvenientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo hago un contrato mercantil a un trabajador cuando es una relación laboral, puedo tener una inspección de trabajo
Y en esa inspección de trabajo se me puede sancionar por haber hecho un contrato mercantil cuando procedía a un contrato por obra o servicio, porque es una relación laboral, porque el trabajador utiliza los medios de la empresa, viene a trabajar en mi puesto de trabajo, tiene la mesa de mi puesto de trabajo, utiliza la mesa en su empresa, utiliza el coche de su empresa, utiliza el ordenador de su empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual entiendo más lógico un contrato por obra o servicio que un arrendamiento de servicios. ¿Vale? Vale, muy rapidito, voy a hacer una referencia muy rapidita y a ver si nos da tiempo a hacer un par de casos prácticos al contrato indefinido, ¿vale? En el contrato indefinido tenemos aquí que puede haber un contrato indefinido ordinario mítico, ¿vale? El típico contrato indefinido ordinario, y luego estarían los programas de fomento del empleo, ¿vale? Que ahora mismo tendríamos los de trabajadores con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y de terrorismo, trabajadores en situación de exclusión social, contratación de un joven por microempresas y autónomos, ¿vale? Tenemos otro que son transformaciones en indefinido del primer empleo joven y transformación de contratos en prácticas y de relevo en indefinidos, ¿vale? O la incorporación de jóvenes a la economía social. Y luego estaría el contrato de fomento de emprendedores, ¿vale? Tenemos un esquema de contratos aquí, creo que lo tenéis colgado también en la plataforma, está muy bien porque aquí no se ve mucho en la presentación, ¿vale? Pero vienen aquí, es muy esquemático, hay 15 páginas muy esquemáticas en las que están bastante bien y nos establecen cuáles son las características básicas de cada contrato y de estos contratos de fomento del fomento de la contratación indefinida, ¿vale? Los contratos de fomento lo que hacen, en cierto modo, es minimizar los gastos de seguridad social de la empresa, ¿vale? Para que se contrate a estos trabajadores o trabajadoras que tienen especiales dificultades en el acceso al empleo, ¿vale? Para poder ser trabajadores por cuenta ajena. Vale, no me voy a detener mucho, ¿vale? Simplemente comentaros que en este esquema sí que tenéis los contratos indefinidos y de fomento del empleo, ¿vale? Porque quería detenerme más en el contrato de fomento de emprendedores, ¿vale? Y en el contrato de relevo, ¿vale? El contrato de fomento de emprendedores, digamos que es el contrato estrella de la reforma laboral 3/2012, ¿vale? Que sale en febrero. Es un contrato que van a poder hacer las pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores, siempre y cuando la tasa de desempleo sea superior al 15%, ¿vale? Igual que ocurría con el contrato para el aprendizaje, para poder hacer este tipo de contrato, la tasa de desempleo tiene que ser superior al 15%, ¿vale? Vale, este contrato cuando nace, se dice que tiene que ser indefinido y a jornada completa, ¿vale? Pero se modifica, en diciembre del año pasado, se modifica y también va a poder ser realizado a tiempo parcial, ¿vale? Lo que tiene este contrato de trabajo es unas deducciones fiscales y unas bonificaciones de seguridad social bastante importantes, ¿vale? También lo vais a poder ver en el cuadro en este cuadro de esquema de contratos, ¿vale? Que os decía antes. Aquí creo que no lo vais a ver muy bien, ¿vale? Pero vienen aquí las bonificaciones, ¿vale? Y las deducciones que va a tener este tipo de contrato, ¿vale? Tiene deducciones fiscales muy importantes, ¿vale? Y es que la empresa se va a poder aplicar en el impuesto de sociedades, ¿vale? Una deducción, la menor de dos cantidades, ¿vale? O bien, siempre y cuando contrate un trabajador desempleado menor de 30 años, ¿vale? Se podrá practicar una deducción de 3.000 euros, ¿vale? Directa, más el 50% que le quedase pendiente de percibir al trabajador de la prestación por desempleo, ¿vale? O de lo que hubiese correspondido de esa prestación por un límite de 12 meses, ¿vale? Digamos que es una deducción muy importante. Esto se criticó mucho, desde ámbitos sindicales se criticó mucho precisamente porque en cierto modo se entendía que era una traslación de una prestación por desempleo por la cual cotizan los trabajadores para tener derecho a ella, y se consideraba que era una traslación al beneficio empresarial directo, ¿vale? Hay una particularidad en este contrato, y es que el trabajador va a poder compatibilizar el trabajo con el 25% de la prestación, ¿vale? Yo no he visto muchos de estos tipos de contrato. Se habían hecho unos 100.000 desde la reforma laboral, pero yo la verdad es que he visto muy poquitos contratos de apoyo a emprendedores, ¿vale? Y luego hay bonificaciones a la seguridad social, que no sé si lo vais a ver aquí, queda pequeñito, ¿vale? Que van a variar en función de la edad que tengan los trabajadores a los cuales se le hace este tipo de contrato. Va a ser distinto siempre y cuando el trabajador tenga entre 16 y 30 años, o sea, mayores de 45 años, y si es mujer tiene mayores bonificaciones, ¿vale? Las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social son de 1.000, 1.100 o 1.200 euros al año para jóvenes de 16 a 30 años, ¿vale? Y para mayores de 45 las bonificaciones son mayores también, ¿vale? Para tener derecho a estas deducciones fiscales y bonificaciones de seguridad social, ¿vale? Obligatoriamente la empresa va a tener que mantener el empleo durante 3 años, ¿vale? Imagino que habréis oído que ha salido una tarifa plana de cotización de 100 euros, ¿vale? Esa tarifa plana de cotización de 100 euros, hice referencia en una videoconferencia que vimos sobre las claves de la reforma laboral, ¿vale?
es distinta a al contrato de apoyo a emprendedores, ¿vale? Esa tarifa plana de cotización se van a poder acoger las empresas que hagan contratos de trabajo posteriores al 24 de febrero de este año, ¿vale? Y esa tarifa plana de cotización exige un mantenimiento no del empleo durante 3 años, sino un mantenimiento del empleo neto generado en la empresa, ¿vale? En el contrato de apoyo a emprendedores se exige el mantenimiento de este trabajo, del puesto de trabajo. La diferencia que hay con la tarifa plana de cotización es que se exige el mantenimiento durante 3 años del empleo neto que se haya generado en la empresa, es decir, del incremento de empleo real que haya habido en la empresa, ¿vale? Otro de los aspectos más criticados del contrato de fomento de emprendedores es que fija un periodo de prueba de 1 año, ¿vale? Entonces, esto se criticó mucho también, fue muy criticado precisamente porque se entiende que puede ser un contrato temporal de 1 año, ¿vale? En derecho del trabajo, en derecho laboral, sabéis que todos los despidos tienen que ser causales. Sea el despido que sea un despido disciplinario, un despido por causas objetivas, ¿vale? O un despido colectivo, o cualquier tipo de despido tiene que ser causal. Vamos a tener que alegar una causa para poder realizar un despido de un trabajador, ¿vale? Entonces, en el periodo de prueba se puede despedir a un trabajador sin alegar justa causa, únicamente diciendo que el trabajador no ha superado el periodo de prueba, ¿vale? Entonces se criticaba mucho que podía ser un contrato temporal de 1 año, ¿vale? No sé cómo lo veis, si pensáis que podría ser un contrato temporal de 1 año o no, ¿vale? Me pregunta un compañero que tiene entendido que ha habido alguna sentencia que ha anulado este periodo de prueba tan largo. Ha salido una sentencia hace muy poquito tiempo con respecto al periodo de prueba, ¿vale? Pero no del contrato de fomento de emprendedores. De hecho, lo que plantea es que en los contratos en los que hay un periodo de prueba de 2 meses o de 6 meses, por ejemplo, imaginemos un contrato que hay un periodo de prueba de 6 meses, ¿vale? O de 2 meses. Si el contrato se extingue porque es un contrato temporal antes de haber superado ese periodo de prueba, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que viene a decir todo lo contrario, que puede realizarse un periodo de prueba con posterioridad en otro contrato siempre y cuando en el primer contrato no se hubiese llegado a terminar ese periodo de prueba, ¿vale? Hasta donde yo sé, creo que no se ha anulado este periodo de prueba, del de 1 año. Lo que sabía es que había habido algún juzgado de lo social que había presentado recurso de inconstitucionalidad por el periodo de prueba de 1 año, ¿vale? Pero creo que no ha salido, no se ha declarado inconstitucional, ¿vale? Pero sí que había habido algún juzgado de lo social que había presentado ese recurso de inconstitucionalidad, pero creo que finalmente el Tribunal Supremo lo que hizo fue establecer que no era inconstitucional, ¿vale? ¿Vale? No sé si era esto a lo que te referías. Vale, perfecto. Vale, el contrato fijo discontinuo, vale, no voy a hacer mucha referencia porque lo hemos comentado antes cuando he hablado del contrato eventual, vale, el contrato fijo discontinuo es el que se realiza para trabajos fijos discontinuos que no se repiten en fechas ciertas, sería el contrato de temporada, ¿vale? Es un poco lo que hemos hablado antes cuando hemos hablado del contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Las obligaciones que tiene el empresario es de llamar al trabajador en cada campaña, es decir, tiene que llamarlo en cada campaña. El trabajador, si no es llamado, tiene la opción de demandar a la empresa, o bien pidiendo el derecho a ser llamado, o bien presentar una demanda por despido, entendiendo que si no le llaman podría interpretarse como un despido, por así decirlo, tácito, ¿vale? Este contrato va a tener que figurar siempre por escrito y los trabajadores van a poder acudir a cursos de formación que convoque la empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, nos quedaría el contrato de relevo, ¿vale? Por terminar los contratos, nos quedaría el contrato de relevo y el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Si os parece, como en la videoconferencia de interpretación de negociación colectiva voy a empezar también, hablaremos 20 minutos, media hora sobre contratos, casi voy a dejar el contrato de relevo y el contrato a tiempo parcial para ese día, ¿vale? Y si os parece hacemos un par de casos prácticos ahora de contratos y ya lo dejamos, si no estéis muy cansados, ¿vale? Porque ya sé que ha llegado la hora, ¿vale? Pero si queréis hacemos un par de casitos muy rapiditos sobre contratación, ¿vale? Y luego ya en la videoconferencia de la semana que viene explicamos, directamente entramos en contrato de relevo y contrato a tiempo parcial, porque sabéis que ha habido mucha modificación, tanto en el contrato a tiempo de relevo y en el contrato a tiempo parcial, ¿vale? ¿Os parece? ¿Queréis que hagamos un par de casos o queréis que paremos ya y seguimos la semana que viene? Después de Semana Santa. Vale, pues vamos a hacer ¿vale? Nos dice aquí, el ayuntamiento de la localidad salmantina del Maillo durante el mes de abril vio reducido de modo imprevisible el número de sus empleados como consecuencia de una serie de bajas médicas. ¿Qué contratos podría utilizar el ayuntamiento para cubrir las bajas de su plantilla?
Las relaciones entre los trabajadores que contrata el ayuntamiento se regirían por el derecho administrativo o por el derecho laboral. Por otro lado, durante todos los años, durante los meses de junio a septiembre, 4 meses, en dicha localidad se contrata a 2 personas para la limpieza y el mantenimiento de la localidad, así como otras 4 personas para la conducción de un camión de extinción de incendios. ¿Qué contratos procedería a realizar en estos casos? Además, en esa misma localidad, la Junta de Castilla y León realiza contratos a distintas personas relacionados con la extinción de incendios, contratando distintas brigadas de peones, así como personal para la base donde se sitúa el helicóptero que realiza las labores de extinción de incendios. ¿Qué contrato procedería en estos casos? Vale, vamos con la primera, ¿vale? En la primera que nos dice que durante el mes de abril el ayuntamiento vio reducido de modo imprevisible el número de sus empleados como una serie de bajas médicas. ¿Qué contratos podríamos utilizar en este caso para cubrir las bajas de plantilla? Contrato de interinidad no bonificados. Vale. ¿Alguien se plantea la posibilidad de poder utilizar otro tipo de contrato? ¿Cabría un contrato por obra o servicio en este caso? ¿O solo sería el contrato de interinidad? ¿Y cabría un contrato eventual? Claramente un contrato por obra o servicio no sería factible, ¿vale? No podría, ¿vale? Parece que el contrato más correcto sería el contrato de interinidad, ¿vale? Porque una baja por incapacidad temporal genera la reserva del puesto de trabajo del trabajador, ¿vale? Ahora bien, el Tribunal Supremo también ha establecido que en los casos de administraciones públicas, las administraciones públicas, incluso establece el Tribunal Supremo que es más correcto el contrato eventual que el contrato de interinidad para administraciones públicas, ¿vale? Cuando hay bajas por incapacidades temporales, común o profesional, ¿vale? El Tribunal Supremo viene a decir, ¿vale?, que el contrato eventual por circunstancias de la producción se puede utilizar perfectamente y que incluso se adapta mejor que el contrato de interinidad, ¿vale? Entendemos que cabe el contrato de interinidad, ¿vale? Pero incluso el Supremo lo que viene a decir es que es más ajustable el contrato eventual que el propio contrato de interinidad, ¿vale? Y luego las relaciones de los trabajadores que contrata el ayuntamiento se referían por el derecho administrativo o por el derecho laboral. Derecho laboral siempre. Si es contrato de interinidad también. Vale, aquí depende. Si el trabajador al que estamos, imaginamos que hacemos un contrato de interinidad, ¿vale? Si el contrato de interinidad que se hace es para sustituir a un trabajador que es funcionario de carrera, en ese caso, ese contrato de interinidad se regiría siempre por el derecho administrativo, ¿vale? Porque estamos sustituyendo a un trabajador que es funcionario de carrera. Si estamos sustituyendo a un personal laboral, a un trabajador que es personal laboral, siempre va a ser derecho laboral. Mientras que lo que establece también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que cabe la utilización de contratos eventuales incluso para sustituir bajas de funcionarios de carrera. Porque creo que preguntaba una compañera que por qué esto es así. Pues porque el Tribunal Supremo interpreta la ley. Muchas veces de manera que muchos no entendemos, ¿vale? Pero lo que hace es interpretar la normativa y en cierto modo es un poco la jurisprudencia que tenemos ahora mismo, ¿vale? Dice una compañera que le han hecho contratos administrativos para sustituir a un laboral. O sea, que te han hecho un contrato, una interinidad vinculada a la administración pública, o sea, ha sido funcionaria interina para sustituir a un laboral. Uf, qué raro. Es complicado, ¿eh? Otra cosa es que te lo hayan hecho, que te hayan hecho un contrato de interinidad de función pública vinculado a un determinado proceso de selección. Eso sería factible. Entiendo. De la otra forma entiendo que sería más lógico hacer un contrato de interinidad laboral, no un contrato de interinidad vinculado al derecho administrativo y al derecho de la jurisdicción del derecho administrativo, ¿vale? Si, por ejemplo, tú sustituyes a una persona que está de baja casualmente, pero el objeto del contrato es hasta que se produzca la vacante definitiva o porque hay un proceso de selección determinado, entiendo que sería más adaptable, pero en este caso, tal y como lo planteas, considero más lógico que fuese un contrato de trabajo puro y duro, ¿vale? Ya que la reserva de puesto de trabajo es de un trabajador que tiene consideración de trabajador laboral, no es funcionario de carrera, por así decirlo, ¿vale? Había antiguamente en las administraciones públicas, pero os hablo de los años 80, había un contrato que se llamaba contrato administrativo, pero estamos hablando de los años 80, ¿eh? Entonces no creo que estén todavía en ese punto, ¿vale? Pues no lo sé, o quizá el vacante estuviese en una comisión de servicios. Es complicado, pero me parecía raro, ¿vale?
Vale, seguimos con la segunda pregunta, si queréis, y hacemos la tercera y lo dejamos aquí y seguimos luego el día 24, creo que tenemos la videoconferencia de interpretación de convenios y terminamos la parte de contratos, ¿vale? Nos dice aquí, por otro lado, durante todos los años, durante los meses de junio a septiembre, 4 meses, en dicha localidad se contrata a 2 personas para limpieza y mantenimiento de la localidad, así como otras 4 personas para la conducción de un camión de extinción de incendios. ¿Qué contratos procedería a realizar en estos casos? En este caso, ¿qué contrato consideráis que sería el más oportuno? Comenta un compañero que obra o servicio, ¿vale? Obra o servicio aquí no cabría, yo entiendo. La discusión sería sobre todo entre contrato eventual o contrato fijo discontinuo, ¿vale? Y es un poco lo que comentamos al principio en el caso que comentaba la compañera, ¿vale? Si siempre se llaman a las mismas personas, como comenta el compañero, serían fijos discontinuos, ¿vale? Sería un contrato fijo discontinuo puro y duro. Si fuesen eventuales, podríamos alegar lo que comentábamos antes de fraude de ley en materia de contratación, ¿vale? Mientras que si se contrata todos los años a personas distintas, porque todos los años sale licitación distinta del ayuntamiento y se hace una oferta de empleo público distinta, ahí estaríamos hablando de contratos eventuales, ¿vale? Va a depender un poco de el proceder del ayuntamiento, ¿vale? Lo mismo que ocurre en la pregunta tercera, ¿vale? Que nos dice que la Junta de Castilla y León realiza contratos a distintas personas relacionados con la extinción de incendios, ¿vale? Contratando distintas brigadas de peones de extinción, así como personal para la base donde se sitúa el helicóptero. Aquí estaríamos en lo mismo, ¿vale? O bien eventuales o bien fijos discontinuos, ¿vale? En la práctica, en el caso real, estos contratos son prácticamente todos fijos discontinuos, ¿vale? Pero también hay algún contrato eventual, porque en algunos casos no se contrata al mismo trabajador para determinadas actividades todos los años, ¿vale? Vale, pues por mi parte, en principio, nada más, ¿vale? Dejamos pendiente el contrato de relevo y los casos prácticos, algún caso práctico más que haremos sobre contrato de relevo y jubilación parcial y el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Porque quería extenderme un poquito más en la explicación del contrato a tiempo parcial porque ha habido bastante cambio, ¿vale? Y hacemos en la videoconferencia que tenemos sobre interpretación de convenios colectivos, la idea era hacer interpretación de convenios colectivos media hora y la otra media hora de la videoconferencia dedicarla a terminar la parte de contratos, ¿vale? Con lo cual probablemente lo que hagamos será terminar la parte de contratos y luego en la última parte de la videoconferencia explicaremos un poquito la interpretación de convenios colectivos, ¿vale? Vale, pues por mi parte nada más, agradeceros la atención, pediros disculpas porque siempre me excedo en el tiempo y nada, espero que os haya sido útil la videoconferencia, ¿vale? Muchas gracias.